Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre, sobre los músculos anterolaterales del abdomen. En introducción, la pared anterolateral del abdomen está formado por músculos anchos y planos, por la peneurosis y por las fascias que protegen las vísceras abdominales y contribuyen a la postura y movilidad del tronco. Eh, los músculos que vamos a encontrar va a ser el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno del abdomen, el músculo transverso del abdomen, que es el músculo recto del abdomen, el piramidal y el cremaster. Estos van a tener como función protección y sostén de órganos abdominales, compresión de vísceras en la micción, en la defecación, en los vómitos y en el parto. También van a tener movimientos de flexión, extensión y rotación del tronco. Vamos a hablar sobre el músculo recto del abdomen. Esta va a tener un origen en la sínfisis y cresta del pubis, una inserción en la apófisis sifoides en cartílagos costales del quinto séptimo. Esta va a tener como acción esta flexión tronco y comprime vísceras abdominales. Esta va a estar irrigada por las arterias epigástricas inferiores y superiores. Va a estar inervada por los nervios intercostales de T6 a T12. Ahora vamos a pasar con el músculo piramidal. El músculo piramidal tiene un origen en la cara anterior del pubis y en la sínfisis púbica. Este se va a insertar en la línea alba. Tiene como acción tensar la línea alba. Esta va a estar irrigada por la arteria epigástrica inferior y va a estar inervada por el nervio subcostal T12. Vamos a pasar con el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen va a tener como origen caras internas del cartílagos costales de 7 a 12 en la cresta ilíaca y fascia toracolumbar. Esta va a tener una inserción en la línea alba, en la cresta del pubis y en el pecten del pubis. Esta su acción va a ser comprimir vísceras abdominales y una irrigación arterial intercostales posteriores, subcostal, epigástricas y circunflejas ilíacas profundas. Va a tener una inervación del nervio intercostal de T7 a T12 y L1. Ahora vamos a hablar sobre el músculo oblicuo interno del abdomen. Este se va a originar en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y en los 2/3 laterales del ligamento inguinal. Esta va a tener una inserción en el borde inferior de las costillas de 10 a 12 en la línea alba y en el pubis. Esta va a tener una acción de flexión y rotación del tronco que también va a comprimir las vísceras. Va a estar inervada por las ramas de las arterias intercostales posteriores y subcostales epigástricas. Va a estar inervado por los nervios intercostales de la T7 a la T12 y L1. Ahora vamos a hablar del músculo cremaster. Este se va a originar en las fibras del oblicuo interno y el transverso del abdomen. En la inserción va a cubrir tendones espermáticos del testículo. Esta va a tener la opción de elevar el testículo. Tiene una irrigación de la arteria cremástica de ramas del epigástrico inferior. Esta va a estar inervado por el nervio genitofemoral, que es la rama genital. Ahora vamos a hablar sobre el músculo oblicuo externo del abdomen. Esta va a tener un origen en las caras externas de las costillas de 5 a 12, una inserción en la línea alba que va a estar por acá y en la cresta ilíaca. Esta va a tener como acción flexionar, rotar el tronco y va a comprimir también las vísceras. Y una inserción de arterias intercostales posteriores en la subcostal, epigástricas y circunflejas ilíacas profundas. Esta va a estar inervada por los nervios intercostales de T7 a T12. Ahora vamos a hablar sobre la masa tendinoso-fibrosa del prepubiano. La superficie del pubis para inserción muscular es estrecha. Los fascículos tendinosos se van a fusionar en una masa fibrosa media
Esta va a tener como constitución, va a estar formada principalmente por fascículos mediante el recto del abdomen, el músculo piramidal, que no se noten acá, y los pilares del oblicuo externo del abdomen. También la os inguinal, que va a ser un tendón conjunto del abductor largo, ligamento suspensorio del pene o clítoris. Estas van a tener como características, van a estar estructuradas y no van a estar insertadas directamente en los huesos. Sus fibras se van a confundir en las masas tendinosas prepubianas. Ahora vamos a hablar sobre la acción de los músculos, de la función de todos los músculos. Esta va a tener una función general, que es la contracción de los músculos del abdomen, que va a comprimir las vísceras y van a intervenir en la micción, en la defecación, en la expiración forzada, en el vómito y en el parto. El músculo recto oblicuo externo interno va a ser un punto fijo en la pelvis que va a batir costillas y tórax. Estas van a contribuir a la expiración. También van a tener como contracción unilateral. El oblicuo externo va a rotar el tórax hacia el lado opuesto y el oblicuo interno va a rotar el tórax hacia el mismo lado. El punto fijo en el tórax va a desplazar el pelvis anterior y superiormente. El músculo transverso del abdomen va a traer medialmente a las costillas, estrechando el tórax y va a funcionar como... Vamos a hablar sobre la fascia transversalis. Esta va a ser un revestimiento fibroso delgado de los músculos anchos del abdomen. Van a tener un origen en la lámina de tejido conjuntivo profunda a músculos abdominales. Y tiene una inserción que cubre caras internas de la pared abdominal, que continúa con la fascia endopélvica. Esa va a tener como acción un refuerzo estructural. Su irrigación va a ser de los vasos de la pared profunda, que va a estar inervada por el plexo local. Ahora vamos a hablar sobre la apeneurosis y la vaina del músculo recto del abdomen. Esta va a tener un origen de apeneurosis de los músculos oblicuos y en los transversos. Va a tener una inserción que va a envolver al recto del abdomen y tiene una acción como el soporte, protección y transmisión de fuerzas musculares. Esta va a tener una irrigación epigástrica inferior e inferior y una inervación intercostales, que va a ser de T6 a T12. Ahora vamos a hablar sobre la línea alba. La línea alba, esta es la línea alba, que va a estar entre los músculos rectos del abdomen. Va desde la apófisis sifoides hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Esta va a tener un origen en la unión de apeneurosis de músculos abdominales y una inserción. A su inserción va a ir desde el apéndice sifoides hasta el pubis. Esta va a tener la acción de, la línea media de refuerzo, que va a ser es un sitio de incisiones quirúrgicas y va a estar irrigado por la rama epigástrica. Va a estar inervada por... esta no tiene una inervación propia, pero tiene un refuerzo tendinoso. Esos tienen refuerzos longitudinales que son superiores e inferiores. Los superiores va a ser desde la apófisis sifoides, inferiores hasta los amículos de la línea alba anterior y posterior. Va a tener orificios en la línea alba, que es cerca del ombligo. Esta va a tener como aplicación clínica la liposucción. En una liposucción, los túbulos subdérmicos van a eliminar grasa subcutánea. Va a incluir a la capa membranosa por su resistencia y en la fascia endoabdominal va a permitir acceder a órganos retroperitoneales, en los riñones, en las vértebras y sin entrar al saco peritoneal. En el espacio de Bowcross esta se va a utilizar para introducir mallas para prevenir las hernias. También va a haber las protusiones umbilicales, que estas va a suceder como el onfalocele en niños recién nacidos.
En mayores va a suceder por por las personas que consumen grasas, alimentos grasosos. En las hernias umbilicales, eh, esto va a suceder por el anillo umbilical. En los adultos va a aparecer en mujeres, en personas obesas, en las hernias epigástricas localizadas en la línea media entre sifoides y ombligo. Ahora vamos a hablar sobre la cavidad abdominal. La cavidad abdominal es una parte del tronco situada entre el tórax y la pelvis. Esta va a albergar órganos digestivos, urinarios, endocrinos y reproductores. Esta va a estar delimitada por músculo, hueso y diafragma. Esta va a tener como función protección de vísceras, soporte, digestión y absorción y eliminación. Los límites de la cavidad abdominal: en superior lo va a delimitar el diafragma, en inferior el pelvis menor y que está comunicado con la cavidad pélvica. En anterior y lateral son los músculos anteriores laterales del abdomen y en el posterior la columna vertebral, los músculos psoas y los cuadrados lumbares. En cuanto a los límites de la cavidad pélvica, está en superior estrecho, superior de la pelvis, en inferior está el diafragma pélvico, en las paredes óseas el sacro, el coxis, los coxales. Ya. Estos van a contener órganos urinarios, genitales internos y rectos. Vamos a ver con la división topográfica, que es la francesa, que está en regiones, que está dividido en 9. En hipocondrio, epigastrio, flanco, mesogastrio, fosas ilíacas e hipogastrio. En los cuadrantes va a ser 4. Superior derecho, superior izquierdo e inferior izquierdo. Lo importante se basa en la división, o sea, dónde se dividen los órganos, en qué cuadrante se encuentra o en qué regiones. En la pared de la cavidad abdominal, en anterior y lateral, son los músculos rectos abdominales y oblicuos transversos. En posterior va a estar el músculo psoas, el cuadrado lumbar, la fascia toracolumbar. En superior va a estar el diafragma, en inferior va a estar inferior al diafragma pélvico. En su contenido general van a estar los órganos digestivos, que va a estar el estómago, que es esa de ahí, el hígado y el páncreas. En los órganos urinarios van a estar los riñones y los uréteres. En los órganos endocrinos van a estar los suprarrenales, en la pelvis va a estar la vejiga, el útero, el ovario, la próstata y el recto. Estos van a tener como función digestión, absorción, excreción y reproducción. En cuanto al peritoneo, la cavidad abdominal va a estar revestida por el peritoneo, que es una membrana serosa que va a tapizar toda la cavidad abdominal. Esta va a tener una hoja parietal y una visceral. La parietal va a cubrir las paredes del abdomen y las viscerales van a recubrir las vísceras que van a estar albergadas en todo el abdomen. La cavidad peritoneal es un espacio virtual con líquido lubricante y un líquido peritoneal. Esto va a tener un mesenterio, epiplones, como esos epiplones y ligamentos peritoneales. Estos van a proteger y fijar órganos que son pliegues de peritoneo, mesenterio. También de los omentos como el estómago y el intestino. En los compartimentos abdominales, estos van a ver intraperitoneales, que es estómago, intestino, hígado y vaso. Los retroperitoneales van a estar los riñones, el páncreas y el duodeno. En la pelvis, en la pelvis peritoneales va a estar la vejiga, órganos genitales internos y el recto. La importancia radica en que son vías de diseminación de líquidos y procesos inflamatorios. En cuanto a su irrigación de esta va a estar irrigada por la aorta abdominal. Sus ramas, como el tronco celíaco, que va a estar por el hígado, estómago y vaso, y la mesentérica superior, que va a irrigar el intestino delgado y colon proximal, y el mesentérico inferior, que va a irrigar el colon y recto.
En la pelvis va a estar la arteria ilíaca interna. En su inervación, esta va a estar inervada por el simpático, que va a ser el plexo celíaco, el mesentéricos, hipogástricos, que van a inhibir la motilidad, y los parasimpáticos, que es el nervio vago, y nervios esplénicos pélvicos. Estos van a estimular la digestión. Y el somático, que son los nervios los lumbares, los sacros, que van a ir a los músculos y paredes, y un control motor sensitivo y visceral. En cuanto al estómago, ¿qué es eso? El estómago va a tener una función de almacenamiento de alimentos, digestión mecánica, química y vaciamiento gástrico. Esta va a tener un secreción de ácido clorhídrico, mucinógeno y ácidos extrínsecos. Estos van a producir hormonas como la gastrina. Su fisiología de esta es la inhibición de digestión proteica, el control neuroendocrino. Vamos a empezar con el hígado, que esta tiene función de carbohidratos, lípidos y proteínas, detoxificación, síntesis de proteínas y plasmáticas. Estas van a secretar bilis, como las sales biliares, la bilirrubina y el colesterol. Esta va a producir hormonas, no va a producir hormonas clásicas, pero va a regular la hormona de crecimiento. Esta va a tener una fisiología de digestión de grasas vía bilis, homeostasis metabólica. Ahora vamos a seguir con la vesícula biliar. La vesícula biliar va a tener una función de almacenamiento y una concentración de bilis. Esta va a secretar bilis hacia el duodeno, va a producir hormonas y como la secretina, la CCK y su fisiología va a ser la emulsificación de grasas para su absorción. Vamos a hablar del páncreas. El páncreas va a tener una función exocrina que va a ser los jugos digestivos, y la endocrina, que van a ser las hormonas. La secreción exocrina va a producir hormonas como la amilasa, lipasa, proteasas y bicarbonato. Esas hormonas endocrinas, las hormonas endocrinas van a ser la insulina, el glucagón, la somatostatina y los polipéptidos pancreáticos. Su fisiología de esta va a ser una digestión completa de macronutrientes y regulación de glucemia. Ahora vamos a hablar sobre el vaso. Va a tener una función organolinfático, una filtración sanguínea, de destrucción de eritrocitos viejos y respuesta inmunitaria. Esta va a tener una secreción de factores inmunes, linfocitos, anticuerpos. Sus hormonas, estos no van a producir hormonas, pero van a regular factores hematopoyéticos. Su fisiología de esta va a ser la defensa inmune y la reserva sanguínea. Sobre el intestino delgado del duodeno, yeyuno e ilion, va a tener una función de digestión, enzimática y absorción de nutrientes. Esta va a secretar enzimas intestinales, moco, va a tener hormonas como la secretina, la colecistoquinina y la vesícula biliar, y la motilina. Esta va a tener una absorción de carbohidratos, lípidos, proteínas y minerales. El intestino grueso, cielon, colon y rectum va a tener una absorción de agua y electrolitos. Estas van a formar y almacenamiento de heces. También va a secretar moco protector. Las hormonas que va a ser la PYY y la GLP-1, que van a modular el tránsito y la secreción. Su fisiología es la fermentación bacteriana. Los riñones y las vías urinarias van a tener funciones de filtración de sangre, equilibrio hidrolítrico. También va a secretar urea, creatinina. La función de estas va a ser la regulación de la presión arterial y homeostasis interna. Los órganos pélvicos masculinos van a ser la próstata, las vesículas seminales, los testículos. Estas van a secretar hormonas que son la testosterona,
la secreción de los espermatozoides, y su fisiología es la producción de gametos y regulación de los órganos sexuales. En cuanto a los órganos pélvicos, estos van a ser los ovarios. Eh, van, a ser- Van a formar hormonas de estrógeno, progesterona, van a tener la función del ciclo menstrual. En el útero va a ser la implantación y desarrollo fetal. La vagina va a ser el canal copulatorio y de parto, y las glándulas accesorias que van a secretar moco protector. Su fisiología va a ser la regulación de ciclo reproductivo y gestación. Ahora voy a hablar sobre el peritoneo. Eh, Esta es una membrana serosa que va a tapizar toda la cavidad abdominal, que también va a cubrir las vísceras. Esta va a constar de dos hojas, una parietal y una visceral. Esta va a tener una función de protección, sostén y fijación de vísceras, la absorción y la defensa inmunológica. Esta va a formar la cavidad peritoneal en el espacio virtual con líquido seroso que va a facilitar la movilidad visceral. En su embriología del peritoneo y cavidad peritoneal, esta va a tener un origen en el mesodermo lateral dividido en hoja somática y una esplécnica, que es un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. El intestino va a ser suspendido por un meso primitivo, que va a ser mesocolon y epiplón mayor. Esto va a formar un epiplón mayor que va a ser el ligamentos hepáticos. La rotación intestinal y el crecimiento del hígado va a moldear la disposición final del peritoneo. El peritoneo parietal, esa va a tapizar la cara interna de la pared abdominal, y también el diafragma y la pelvis. Va a tener una inervación de nervios somáticos intercostales, ilio-hipogástricos, frénicos. Va a tener un dolor agudo localizado, sensible, eh, presión, calor y frío. En correlación con lo clínico, va a ser irritación peritoneal, por ejemplo, la apendicitis en fosa ilíaca derecha. Vamos a pasar con el peritoneo visceral. El peritoneo visceral va a recubrir órganos abdominales y pélvicos intraperitoneales, por ejemplo, el estómago, el yeyuno y el ilion. Esta va a estar inervado va a tener una inervación autónoma, simpática y parasimpática. En cuanto al dolor, va a ser el vago, va a estar más localizado, menos referido a dermatomas correspondientes. Esta va a actuar como superficie de lubricación y va a reducir la fricción entre estos. En sus mesos y epiplones o aumentos, en el meso va a ser los pliegues dobles de peritoneo que van a unir vísceras en pared posterior. Va a contener vasos y nervios y linfáticos. Por ejemplo, el mesenterio del intestino delgado, el mesocolon, transverso y el sigmoides. En los epiplones o aumentos de los repliegues derivados del mesenterio ventral o dorsal, es un aumento mayor, que es este de aquí. Va a colgar desde la curvatura mayor del estómago hasta el colon transverso, que va a estar por acá. Estas va a almacenar grasas y defensas. En su aumento menor va a unir el hígado, que va a estar por acá, en su curvatura menor del estómago, y la primera porción del duodeno. Hablando del mesocolon, esto va a ser un pliegue de peritoneo. La membrana que va a revestir la membrana de la cavidad, que va a fijar el colon, empezando con el mesocolon transverso, esto va a fijar el colon transverso a la pared abdominal. El colon sigmoides, la porción final del colon, y a la pared, estas van a fijarse en la pared pélvica. En el mesopéndice va a ser el mesenterio con el ilion y con el apéndice se van a unir. En sus compartimientos del peritoneo, estos se van a dividir en mesocolon transverso, un espacio supramesocólico, que es el hígado, el estómago, el vaso, la porción superior del duodeno, y el espacio inframesocólico.
que son asas intestinales, que es un colon ascendente y descendente. Su importancia de esta va a guiar el drenaje de colecciones, abscesos líquidos libres. En retroperitoneo va a estar el páncreas, riñones, glándulas suprarrenales y grandes vasos. En cuanto a la cavidad peritoneal, el espacio comprendido entre el peritoneo visceral y parietal va a contener el líquido peritoneal que va a permitir el deslizamiento de las vísceras. En el hombre va a estar la cavidad cerrada. En la mujer va a tener una comunicación con el exterior a través de trompas uterinas o la vagina. En su correlación clínica, esta va a tener una vía de dimensiones de líquidos, infecciones o tumores, como ejemplo los carcinomatosis peritoneales. En sus espacios subperitoneales y bolsa mental, las subperitoneales, que son las regiones pélvicas bajo el peritoneo, en hombres va a haber un espacio recto vesical, en mujeres va a haber un espacio recto uterino de Douglas y útero vesical. Va a tener una bolsa omental, que es el saco menor, que es un receso detrás del estómago o del epiplor menor. Esta va a comunicar el saco menor con el hiato epiploico de Winslow. Su importancia clínica de esta es importante en hacer abscesos subhepáticos o pancreáticos. Esta va a estar irrigada por las ramas de las arterias abdominales, como ejemplo las gástricas, las mesentéricas, las esplécnicas. Esta va a tener un drenaje venoso que va a estar al paralelo, que va a desembocar el sistema porta, y una inervación parietal de nervios somáticos, que puede ser un dolor localizados, y una visceral, que va a ser de los plexos autónomos. También va a tener linfáticos que van a drenar en ganglios mesentéricos celíacos y paraórticos. En cuanto a su aplicación clínica, las alteraciones que puede haber van a ser las ascitis, que son la acumulación anormal de líquidos en la cavidad peritoneal, la peritonitis, que es la inflamación difusa que puede ser letal, las hernias internas, que van a estar a través de los orificios peritoneales de Winslow, el epiplor mayor, que es la defensa entre infecciones. Estas se van a adherir en zonas inflamadas. En cirugías van a ser referencias anatómicas claves, que van a ser pélvicas o otras estructuras importantes.